Hoy en día, los plásticos se convirtieron en una parte importante y necesaria para nuestra vida cotidiana. Miremos donde miremos, vemos plásticos. Los utilizamos para que nuestra vida sea más limpia, más fácil y agradable. Si prestamos atención, encontramos plástico en envases, en dispositivos médicos, en ropa, en edificios, autos y muchísimas cosas más. Se preguntarán, ¿qué son los plásticos? La palabra plástico tiene un origen griego que significa capaz de ser moldeado. El plástico es un material hecho de materiales orgánicos, sintéticos o semisintéticos que pueden moldearse en diferentes formas de materia sólida. Son derivados de materiales orgánicos naturales como la celulosa, el carbón, el gas natural, la sal y por supuesto el petróleo. La producción del plástico comienza con la destilación en una refinería. Esta es una técnica de separación de sustancias donde el petróleo crudo, es decir, tal cual fue extraído, se separa en grupos de componentes más ligeros llamados fracciones. Cada fracción es una mezcla de cadenas de hidrocarburos que difieren en términos de tamaño y estructuras de sus moléculas. En este gráfico podemos observar a qué temperatura se encuentra cada una de las fracciones. Particularmente, el compuesto esencial para la producción del plástico es la nafta, que actúa en el proceso de polimerización, es decir, de multiplicación seminatural de largas cadenas de átomos de carbono, dando así origen a una sustancia maleable en caliente y resistente en frío. Este material es sumamente versátil, gracias a su tacto agradable, liviandad y resistencia tanto a la degradación biológica como la ambiental. Pero esto último es un serio problema hoy en día, ya que es la principal fuente de contaminación sólida del planeta. Este material es reciclable, pero su producción es mucho más barata y sencilla que su reutilización. Es por eso que no se emplea el mismo interés y la misma dedicación a la reutilización de plástico. Podemos encontrar distintos tipos de plásticos. La siguiente clasificación es según su reciclaje. Para facilitar la recolección y clasificación de ellos, se estableció un código numérico que indica sin errores de qué tipo de plástico se trata. Tipos de plásticos. En primer lugar encontramos el PET. Lo podemos encontrar más comúnmente en envases de alimentos como botellas de agua, aceites, jugos, etc. Algunas de sus propiedades son alta resistencia, compatible con otros materiales, es reciclable, de bajo peso y es impermeable. El siguiente es el plástico HDP. Es más rígido y resistente al frío o calor. Se encuentran en envases de detergentes, botellas de leches, bolsas de plástico, etc. Algunas de sus propiedades es que es un material ligero, es impermeable e higiénico, es resistente al agua, a ácidos y a varios disolventes. El siguiente plástico es el PVC. Algunos usos que le dan a este material son de interiores de automóviles, juguetes para niños, tuberías, mangueras, etc. Algunas propiedades que contienen es que no se queman con facilidad, tienen bajo costo de instalación y lo más importante, son reciclables. Sigue el LDP. Al igual que el HDP, es muy seguro, lo encontramos en bolsas y botellas para agua. Algunas de sus propiedades son facilidad de procesar, flexible pero con rigidez, es ligero y es resistente al agua, a ácidos y a varios disolventes. El número 5 es el PP. Su uso es muy frecuente en pajillas o popotes, envases de yogures y mantecas. Este material es resistente al calor y sirve de barrera contra la humedad, la grasa y los productos químicos. Ahí tenemos todas sus propiedades. Una de sus propiedades es que tiene buena estabilidad térmica. El número 6 es el típico plástico que utilizan para elaborar las cajas de hamburguesas de los restaurantes de comida rápida. Lo conocemos también con el nombre de telgopor. Este material es altamente contaminante, por lo que no debe ser reutilizado para usos alimenticios. Hay distintos tipos de poliestireno, entre ellos están poliestireno cristal, de alto impacto, expandido, extrusionado. En el número 7 se encuentra el PC. Es característico de las mamaderas, CDs y DVDs. También en esta categoría se clasifican los nuevos plásticos biodegradables que se fabrican a base de almidones vegetales.
Este plástico podríamos decir que es el más fuerte. Vamos a ver cómo es el reciclaje. Este proceso comienza con el plástico que dejamos, en nuestro caso, en los contenedores verdes de Sirve. De allí se transporta a la planta de selección. En esta se separan, en primer lugar, los materiales y se clasifican por colores, optimizando así el uso de colorantes. Las piezas se rompen y trituran en pequeños trozos. Luego se lavan, cubriéndolos con agua y dejando que las impurezas más densas queden abajo. Después se seca y centrifuga para seguir eliminando suciedades que hayan podido quedar. Lo siguiente es conocido como granza, en el proceso en el que los plásticos previamente rotos se trituran en pequeños trocitos que se homogeneizan con un proceso mecánico para lograr un color y textura uniforme. Finalmente, vuelve a depurarse el material dándole la forma y el color demandado para pasar por los respectivos controles de calidad. ¿Qué efecto causa el plástico en el ambiente? Los plásticos, al ser sometidos al calor directo, la mayoría desprenden gases ricos en dioxinas y furanos, hidrocarburos cancerígenos y capaces de sofocar a los seres vivos, además de causar un daño atmosférico tremendamente grande. Cantidades anuales de plástico llegan a océanos, vertederos, ríos y lagos de todo el planeta, poniendo en peligro a ecosistemas enteros y matando a cientos de especies animales. Es por eso que es muy importante informarse acerca de esto y tomar conciencia sobre nuestros residuos. Separarlos para su reciclaje, reusarlos, y con esto último debemos fijarnos en su clasificación, es decir, que no conviene reutilizar muchas veces para beber de una botella con menor número a 5, ya que puede ser dañino para nuestra salud. Con este tipo de botellas y o con plásticos ya reciclados podemos hacer ecoladrillos y muchas opciones más para evitar que el plástico destruya la vida de nuestro planeta. Quizá no podemos cambiar al mundo, pero sí el pedacito que nos toca.